Los procesos de automatización en la industria, las nuevas tecnologías y la reconfiguración de los mercados de trabajo presentan retos y escenarios complejos. Una visión de este tema apuesta hacia una era de mayor competitividad, productividad y con ello un futuro más próspero. Pero en otro enfoque se piensa en la precariedad laboral, las amenazas al empleo y la pérdida de los recursos humanos en los mercados de trabajo. Hoy vamos a charlar con un especialista en temas de industria, tecnología y economía sobre este tema. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Hoy tenemos un tema sobre la tecnología en la configuración del empleo, como lo conocemos hasta ahora, y también los conceptos como la economía digital. Y para ello tenemos al doctor Alfredo Gual de Alfaro. Él es investigador y profesor en el Departamento de Estudios Sociales del COLEF, aquí en la sede de Tijuana, y es especialista en estos temas. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, yo creo que el tema del empleo, la industria y cómo está cambiando junto con la tecnología, pues primero habría que ponerlo en contexto. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues como se sabe, digamos, desde hace como 3-4 décadas estamos asistiendo a una transformación tecnológica muy importante. La aparición del Internet en el año 94 fue básico. Los avances en robotización han sido progresivos. Lo que se observa últimamente, quizás en los 5 o 10 años, es una aceleración, digamos, del cambio tecnológico y la aparición de una tecnología muy disruptiva, como se dice en la jerga tecnológica, digamos, y económica, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que permite acumular, transmitir, recombinar, etcétera, una cantidad inmensa de datos que está coadyuvando, digamos, a una transformación de la economía muy importante y, por otro lado, a una transformación de los mercados de trabajo. Esto ya se está dando y al mismo tiempo que se analiza lo que está ocurriendo, sobre todo en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, conocemos, digamos, una buena cantidad de pronósticos acerca de lo que puede ocurrir. Los pronósticos son de distinta índole. Hay pronósticos muy catastrofistas en relación con el empleo, hay otros más moderados y también hay quien piensa que en realidad estas nuevas tecnologías lo que van a traer es un aumento de la productividad, un aumento general de los empleos, aunque se pierdan en determinadas áreas, y una ventaja para las sociedades en la medida en que las tecnologías pues permiten, por ejemplo, incidir en el área de la salud, en el área de la educación, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero en ese sentido creo que también siempre ha sido la confusión cuando hablamos de este tema se piensa por un lado, es la entrada de la inteligencia artificial, de las máquinas, y pareciera un tema del futuro. Sin embargo, actualmente ya existen estos procesos, ya existe esta tecnología, y estos cambios se han visto paulatinamente o ya los estamos viviendo. Sí, de hecho hay una cantidad de formas de dominar a la nueva, entre comillas, economía. Desde economía digital hay quien habla de la economía colaborativa, sharing economy, gig economy, la industria 4.0, en fin, un conjunto de denominaciones más o menos amplias, más o menos sesgadas, para denominar a estos nuevos fenómenos. A mí me parece interesante la propuesta de denominarla economía digital, que trata de basarse en ciertos cambios que se han dado en las relaciones económicas, no solo en el uso de la tecnología, sino en las formas de organización de las empresas. Cada vez es más importante la organización en red. Estas tecnologías posibilitan el acceso de muchas empresas a los mercados en la medida en que los costos de acceso son menores, pero paradójicamente al mismo tiempo las ganancias se concentran en unos pocos monopolios, los conocemos, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Aparecen otras figuras muy interesantes como el llamado prosumidor, el productor consumidor. Nosotros, cada vez que entramos en una red digital, en un sitio web, estamos creando valor, estamos dando nuestros datos y esos datos son utilizados
por las empresas porque somos potenciales clientes. Claro. En fin, toda esta serie de transformaciones hacen que efectivamente haya una nueva configuración económica, el costo de reproducir el conocimiento es menor que el de reproducir artefactos materiales. Todo esto da lugar a una nueva configuración que en determinados países es más clara o está más cerca de lo que vengo describiendo y en otros pues no tanto, ¿no? Y ahí cómo podemos pensar también, o sea, pensando en las dos vertientes entre la catastrófica y la que sí apunta hacia una mejora en el empleo, ¿dónde está el recurso humano? O sea, si la economía digital está haciendo cada vez estos monopolios en donde se genera la riqueza para unos cuantos, ¿dónde está quedando también como esto que hablaban de la economía que va hacia abajo, ¿no? O sea, ¿cómo se configura? Sí, bueno, en relación con el mercado de trabajo lo que se anota son como varios efectos distintos. Por un lado, la posibilidad de destrucción de empleos, donde en las tareas más rutinarias, sobre todo tareas manuales, pero también en algunas tareas no manuales, ¿no?, que también pueden estar absorbidas, digamos, por la inteligencia artificial. Se pone el ejemplo de ciertas tareas administrativas que son rutinarias y que son estandarizadas y pueden automatizarse, ¿no? Entonces estaría esta parte de la destrucción de empleos. Evidentemente también ligados a las nuevas tecnologías hay creación de nuevos empleos, ¿no?, y nuevas especialidades y nuevas profesiones. Luego está, en tercer lugar, está el desplazamiento. Ciertos trabajadores no van a trabajar en lo mismo, pero si se les capacita adecuadamente podrían dedicarse a otras tareas. Entonces son efectos a veces opuestos y a veces complementarios, ¿no? Entonces, la tarea de los analistas es saber de qué manera se combinan estos efectos y qué resultado final pueden llegar a dar, ¿no? Claro, y también ahorita que regresemos del corte me gustaría que nos hablara un poco más también, pues, también de estos riesgos y el cambio también en los mercados de trabajo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos están sintonizando, estamos platicando sobre trabajo, nuevas tecnologías y los mercados de trabajo, cómo se van a reconfigurar pues en estos escenarios con el doctor Alfredo Ugalde del COLEF Tijuana. Doctor, también, quiero volver un poco a este tema del riesgo para los empleos, también tomando en cuenta pues el panorama que existe también en términos de los bajos salarios, de la precariedad laboral, también de estos mercados de trabajo, cómo se están configurando y también qué pasa con la gente que no tiene acceso a lo mejor a estas nuevas tecnologías o a estos empleos que requieren otras capacidades. Como comentaba anteriormente, hay distintos efectos sobre el mercado de trabajo y también decíamos que hay pronósticos más o menos optimistas. Quizá en el entorno académico y de las instituciones internacionales, el estudio que detonó el debate más reciente es un trabajo de dos académicos de la Universidad de Oxford, Free y Osborne, que, bueno, en un estudio muy bien documentado, etcétera, y analizan alrededor de 700 ocupaciones en Estados Unidos, y el resultado final, que aparece en todas partes, aunque hay muchas más cosas en el informe, es que el 47% de los empleos en Estados Unidos serían altamente automatizables o tendrían un riesgo de automatización importante en los próximos 5 o 10 años. Este pronóstico ha dado lugar a otros estudios, a otras respuestas. La OCDE, en 2 estudios sucesivos, señaló primero que para los países de la OCDE solo sería el 9%. Más recientemente, en 2018, publicó otro estudio con más países y habla del 14% de altamente automatizables. Esto quiere decir que desde el punto de vista técnico son automatizables, pero la relación entre tecnología y empleo no es directa. Hay otros factores que intermedian ahí, ¿no? Factores de mediación. Bueno, en todo caso, con todo este conjunto de pronósticos y de diagnósticos, se ha instalado un debate muy interesante
que tiene que ver también con qué tipo de empleos, en qué países, a qué ritmo, etcétera. Lo que se dice es, en principio, a corto plazo, serían los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa Occidental, quienes se automatizarían de manera más rápida. Serían también las ocupaciones más rutinarias y, digamos, los países como México, en principio, quedarían a salvo, pero en el mediano y largo plazo también estos diagnósticos señalan que también habría un riesgo importante. ¿Por qué las diferencias en los diagnósticos o en los más bien en los pronósticos? Porque algunos informes, el primer informe, el de Free y Osborne, se refiere sobre todo a ocupaciones, los otros se refieren sobre todo a tareas, y no, en las ocupaciones no todas las tareas son automatizables, ¿no? También se señala que efectivamente a corto plazo los trabajadores o la gente con mayor nivel de educación tendría menos riesgos, pero a mediano y largo plazo estas tecnologías se extenderían también en estas ocupaciones, en determinadas profesiones, etc. Como efectivamente tú comentabas, esto se da en un contexto en el que se viene, digamos, de una evolución de las políticas y de los mercados de trabajo que han propiciado mayor precariedad, empleos a tiempo parcial, empleos temporales, y que en México y en América Latina además se caracterizan por una gran extensión, una gran importancia de la economía informal, ¿no? Que generalmente afecta a más de la mitad de la población económicamente activa. Sí, porque justo en eso estaba pensando, o sea, porque obviamente, claro, como menciona, el tema en Europa y en Estados Unidos, pues puede darse de manera más rápida, pero el cambio tecnológico y como la incorporación de estas tecnologías ha sido tan rápido que no sé si también socialmente, demográficamente, estamos todos inmersos como en el mismo ritmo para atender estas necesidades, porque pues no sé, también en Estados Unidos y también en Europa, en algunos países, es cara la educación, es privada o se tiene que pagar por entrar a esto. Entonces también los retos ante la educación y ante las generaciones que se pueden quedar como en este nicho entre ya estar en las carreras del futuro, por así decirlas, que ya son del presente, y los que están todavía relegados. ¿Cómo se piensa en esta... Bueno, lo que pasa es que... En este desfase. Yéndome un poquito a una cuestión más general, aparte de los efectos así inmediatos sobre el mercado de trabajo, en realidad lo que está en el fondo de todo esto es cómo se distribuyen los beneficios de las nuevas tecnologías, ¿no? Si se van a distribuir de manera desigual, si las desigualdades que ya se advierten en los mercados de trabajo desde los últimos 30 años, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, van a seguir acrecentándose, si los fenómenos de polarización entre personas muy calificadas con altos salarios y personas y contingentes de población que prácticamente están fuera de la economía formal, que están al margen de estas tecnologías, si esto va a seguir reproduciéndose de esta manera, o habría forma, digamos, de incidir en el desarrollo tecnológico de tal manera que los beneficios indudables que tienen las nuevas tecnologías fueran los que predominen y contribuyeran, digamos, a una mayor equidad, a una menor desigualdad, a un aumento salarial más equitativo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque he visto también, hemos visto que dadas las nuevas tecnologías y que son tan accesibles, también hay una nueva reconfiguración, y no sé si ha tenido experiencias de esto, de nuevas formas de trabajar, a lo mejor desde el empleo informal, utilizando e incorporando nuevas tecnologías, estos colectivos que están utilizando esto pues para de alguna manera formalizar un poco sus tareas. Bueno, sí, también lo que hay que tomar en cuenta aquí es que hay sectores, digamos, de actividad tradicionales en donde las nuevas tecnologías están presentes desde hace ya décadas, por ejemplo en la industria automotriz, donde hay miles de robots, ¿no?, desde hace tiempo, en la industria electrónica, etcétera, pero también en servicios de salud, y ahí hay un potencial impresionante. Pero después está toda esta creación de los llamados empleos digitales, que están ligados a las plataformas, y donde el panorama ahí no es tan optimista.
porque se está viendo que efectivamente se están creando empleos, pero generalmente en condiciones precarias desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva salarial, desde la perspectiva de la estabilidad, desde la perspectiva de las prestaciones sociales e incluso de fenómenos como la exposición continuada a pantallas, el estrés, y una serie de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y también con las condiciones de empleo, ¿no? Claro, y pues de nuevo también como los jóvenes y toda la nueva era del trabajo que se viene y con esas condiciones precisamente que ya no garantizan pues nada en realidad, o sea, muy poco lo hacen. Con la particularidad de que las plataformas son heterogéneas. Las plataformas se usan tanto para trabajos físicos, no sé, uno puede conectar por plataforma un empleo de cuidar perros hasta hacer traducciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos en Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Doctor Ugalde, ¿cuál es la situación en México? Particularmente en México, en la frontera norte, donde también tenemos pues este intercambio tanto de tecnología, empleos y demás. Y bueno, ¿cuáles son los escenarios que se vislumbran para este sector? Bueno, lo primero que quisiera decir con respecto a la situación en México es que lamentablemente el tema de la automatización de la economía digital no, digamos, como que no está en la agenda política de una manera prioritaria. En parte puede ser debido a que se piensa que es algo de otros países y algo del futuro y algo que, dadas las condiciones actuales de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo, no nos va a afectar. Y efectivamente tiene lógica pensar que teniendo esta economía informal tan grande, este costo salarial muy bajo en relación con otras economías, etcétera, bueno, pues esto en principio no va a tener efectos contundentes. Sin embargo, desde mi punto de vista, el debate debería darse en la medida, no solo porque hay riesgos evidentes en relación con estos empleos digitales en las plataformas. Bueno, el ejemplo de Uber ya lo hemos visto, ¿no? Esta fricción, digamos, estos conflictos en relación a las condiciones de trabajo, cómo se regula ese trabajo, hasta qué punto las leyes laborales están adaptadas o no, que no lo están a estas nuevas realidades. Pero también debería, creo yo, mencionarse o ponerse, digamos, en la agenda tanto por los riesgos en relación con el trabajo y el empleo como por las potencialidades de las nuevas tecnologías para hacer procesos más eficientes, para atender necesidades sociales, etcétera. Hay distintas formas de encarar este asunto de las nuevas tecnologías, porque evidentemente la ola tecnológica no es inevitable y hay actores sociales y hay relaciones de poder alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que el sistema educativo y los sistemas de formación en general tienen que cambiar, tienen que transformarse en relación con este tema. Hay que pensar que la gente, los jóvenes sobre todo, no solo adquieren competencias y habilidades en el sistema educativo, sino en su casa, en las redes sociales, etcétera, etcétera, y ver, digamos, cómo hacer que todo esto tenga un fruto social, digamos, mucho mejor, ¿no? Y después, bueno, están estas recomendaciones de los organismos internacionales que tienen que ver, bueno, con el desarrollo de las competencias relacionales, ¿no? La capacidad de resolver problemas, porque los empleos en entornos no rutinarios tienen menos capacidad de automatizarse. Todas estas carreras y, digamos, y formación relacionadas con lo que se llama las carreras STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, matemáticas y todo lo demás, pero no hay que pensar tampoco que el mundo de hoy y de mañana tiene que ser solo de los ingenieros o solo de los físicos, a pesar de que en este momento las ingenierías, la física y las matemáticas están teniendo una gran demanda
sobre todo del lado de la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías presentan retos sociales, como lo estamos viendo, presentan retos de tipo ético, de tipo laboral. Ayer comentaba una persona acertadamente el tema del derecho digital, que es algo en el que estamos todavía muy lejos o relativamente lejos de eso. Entonces, efectivamente, los sistemas educativos, los sistemas de formación en general, necesitan pensarse de manera distinta, en la medida también en que las trayectorias de las personas ya no están ligadas a un solo trabajo, a una sola persona, a una sola empresa, sino que las personas van cambiando de actividad laboral y requieren ciertas adaptaciones. Claro, todo esto involucra una organización de los sistemas de conocimiento y de formación muy distinta, involucra inversiones, involucra decisiones acerca de qué tecnologías nos parecen más adecuadas, cuáles hay que impulsar. Y en eso, bueno, pues los gobiernos, las empresas y la sociedad en general tienen un papel muy importante. Y a nivel, comentabas el caso de Tijuana o de Baja California o de la frontera norte, bueno, efectivamente necesitamos diagnósticos acerca de cómo se están dando estos procesos. Sabemos que hay empresas que se están automatizando, pero necesitamos saberlo de forma mucho más adecuada y diseñar políticas al respecto, ¿no? Y tomar acciones ya inmediatas, ¿no? Claro, porque estaba pensando pues en algunos países, por ejemplo en Chile y en otros lugares, se está apostando mucho por la educación técnica, más que por las licenciaturas, o sea, tradicionales y todo esto, y creo que también en otras partes del mundo se está apostando más por la formación técnica. Sin embargo, me gustaría saber su opinión en términos de si esto es una opción viable en términos de las nuevas carreras educativas, pero que también no sé hasta qué punto pues mantienen el status quo de la precarización, ¿no? Porque siendo técnico no sé hasta qué punto también sus sueldos son mejores. O sea, lo veo como un escenario complejo en el que, como bien decía, o sea, hay tantos factores que intervienen, pero ¿cómo tendría que estar pensada una política pública pues equilibrada en ese sentido? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta del millón, y si logro responderla, me imagino que me darán empleo en algún lugar. Efectivamente, el ejemplo de Chile es interesante. Leía ahí un informe del Banco Interamericano de Desarrollo y la ocupación que más ha crecido en Chile en los últimos años son los expertos en matemáticas. Y eso debe provenir seguramente de lo que tú estás comentando. A mí me da la impresión que hay dos movimientos, ¿no? Un movimiento por abajo, digamos, de extensión de habilidades básicas que todavía no se dominan, por ejemplo en informática, y después un movimiento ya más concreto, más especializado, con la creación de carreras interdisciplinarias, grados y sobre todo esta formación o educación a lo largo de la vida, que requiere un esfuerzo institucional y una imaginación y una inversión muy notables, ¿no? Claro, y pues también no podemos dejar de mencionar que el papel de la academia y de estudios como los que se realizan aquí también y que realizan personas como usted, pues tienen gran importancia porque sin duda son herramientas súper importantes para quienes son los tomadores de decisiones y quienes sí nos podrían a lo mejor responder esa pregunta que hacíamos. Pues ojalá fuera así, me encantaría que eso ocurriera. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y a ustedes también muchas gracias. Les quiero comentar que todas las publicaciones del doctor Alfredo Ugalde se encuentran disponibles en la librería del COLEF en www.colef.mx, donde también pueden entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse y conocer más de este y otros temas. Antes de despedirme, les recuerdo visitarnos y seguirnos en redes sociales, donde nos encuentran como Diálogos desde la Frontera en Facebook y Diálogos Colef en Twitter, y también nos pueden escribir al correo dialogosdesdelafrontera@colef.mx para que nos manden todos sus comentarios. Ahora sí me despido, mi nombre es Flor Arballo y los esperamos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.